Hola mi gente, ¿cómo están? Por fin estoy aquí de nuevo, que me está costando bastante mantener la constancia de sacar un episodio a la semana, pero es que la verdad no he podido, estoy con muchísimo trabajo, muchísimas ocupaciones y proyectos y bueno, ahora me queda un poquito más libre y espero poder cumplir, pero como decía Wangari Maathai, que lo vimos en el último episodio, haz siempre todo lo que puedas, todo lo mejor que puedas. Entonces eso estoy haciendo yo, lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Pero lo importante es que aquí estoy, que sigo motivadísima con este proyecto y además no pienso detenerme, porque va a seguir habiendo episodios todo el verano. Así que suscríbete al canal para que te enteres de todo lo que voy subiendo y además así me ayudas a crecer y llegar a más gente y crecer esta comunidad de mujeres que desafiaron la historia. Hace muchísimo calor, no puedo poner el aire porque si pongo el aire se escucha el ruido, entonces nada, a lo mejor me van a ver sudar un poco, pero bueno, es lo que hay, tenemos que grabar, seguimos para adelante. En esta ocasión les traigo un episodio muy interesante porque esta semana, el día que subiré este episodio va a ser lunes, pues al siguiente, el sábado de la semana que subo este episodio, es el 28 de junio. Y el 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo Gay. El día que se sale a la calle para reivindicar los derechos de las personas del colectivo LGTBIQ+. Entonces es una ocasión maravillosa para hablar de una mujer decisiva en la lucha del colectivo. Ella se llamaba Marsha P. Johnson. Y ahora quiero que cierres los ojos y te imagines esto. Eres negra, eres pobre, eres trans y decides no esconderte nunca más. Decides ya nunca más pedir permiso por existir. Ella, Marsha, no tenía un lugar fijo donde dormir, ni un trabajo estable, ni los derechos que realmente se merecía como cualquier ser humano. Pero ella tenía algo que le ardía por dentro, una dignidad feroz, una alegría desafiante y una necesidad urgente de gritar que su vida valía. Ella no solo desafió la historia en un mundo que la quería silenciar, sino que además, en vez de callarse, eligió hacer ruido, mucho ruido. Y si en estas fechas celebramos el Día del Orgullo, es gracias a mujeres como ella. Este episodio es un homenaje a la revolución que comenzó con tacones, lentejuelas y una piedra lanzada contra la injusticia. Una lucha a favor de los derechos humanos y de la libertad de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Así que vamos allá. Yo soy Regina Serené y esto es Mujeres que desafiaron la historia. Como siempre hacemos, para entender a esta mujer, vamos a ponernos un poco en el contexto histórico, en la época en la que ella vivió. Estados Unidos, finales de los años 60. En esta época, ser homosexual no era solo un estigma, era un delito. Y en casi todos los estados, las relaciones entre las personas del mismo sexo estaban penadas por la ley. A las personas trans ni siquiera se les nombraba, eran marginadas, invisibilizadas, perseguidas. La policía además tenía el poder de irrumpir en bares, en lugares donde estas personas se reunían, y detener y llevarse a la fuerza a la cárcel a quien quisiera vestir con ropa que no estaba destinada para su género. Tampoco podías cogerte de la mano por la calle con cualquier persona de tu mismo sexo o bailar con alguien de tu mismo sexo. Eran cosas que no podías hacer, estaba penado por la ley. Así que la policía irrumpía constantemente en estos lugares, pero a partir de 1964 las leyes se encrudecieron muchísimo más. Porque se impulsó la Feria de Nueva York y claro, el ayuntamiento no quería que hubieran personas del colectivo por las calles porque daba mala imagen. Entonces se ordenó a la policía a ser más dura y tajante hasta el punto de que habían personas que se quedaron en la cárcel por muchísimos años. Además, por si esto fuera poco, en aquellos años se popularizó la terapia para dejar de ser una persona homosexual del colectivo, porque comenzaban las terapias de electroshock,
donde a estas personas se les obligaba, o estas personas decidían hacerlo porque ya no querían vivir más la realidad que estaban viviendo de marginación, se les sentaba en una silla y se le ponían imágenes delante de mujeres. Cuando salían imágenes de mujeres no pasaba nada, pero cuando salían imágenes de hombres se les daba una descarga eléctrica muy fuerte. También incluso en algunos lugares se habla de que se llegó a practicar lobotomías. Es una práctica muy agresiva y de dudosa efectividad que consistía en perforarte el cerebro para escarbar en el corte frontal, y así destruían parte de tu cerebro para que te convirtieras en una persona manejable o directamente te quedabas zombie perdido. Uno de los lugares donde las personas del colectivo LGTBI+ se reunían y se refugiaban para no estar en la calle, porque corrían peligro en la calle, pues uno de estos lugares es el Stonewall Inn, que estaba en el barrio neoyorquino de Greenwich Village. Este bar es muy importante para la historia que vamos a contar. Más adelante vamos a hablar más detenidamente de este sitio, pero básicamente era un bar clandestino que ofrecía refugio a la comunidad LGTBI+, especialmente a personas racializadas, pobres, trans, drag queens y jóvenes que vivían en la calle. En la mayoría de los bares donde las personas del colectivo se refugiaban, la situación no era muchísimo mejor que en la calle, porque a veces los camareros también le negaban a estas personas la entrada o servirles una copa. Claro, estas personas estaban completamente desprotegidas ante la ley en estas injusticias, porque no había nadie que defendiera sus derechos, ningún abogado que les defendiera en estos casos, pero empezaron a surgir asociaciones que daban asistencia legal a estas personas, como Mattachine, que les defendían en casos de injusticia. Poco a poco se empieza a gestar como un movimiento pro de los derechos de las personas del colectivo, y esta asociación impulsó un movimiento que se llama Sign Up. Y este movimiento consistía en que cuando las personas del colectivo entraran en un bar, tenían que entrar y decir directamente que eran personas del colectivo. Y en caso de que el camarero se negara a ponerles una copa, estas personas podrían decir que le iban a denunciar. Con todas estas denuncias, esta asociación llevaría las denuncias al Comité de los Derechos Humanos para exponer la discriminación de estas personas. Entonces, el Comité de los Derechos Humanos dictaminó que no se podía ejercer ningún tipo de discriminación por ser una persona del colectivo LGTBI. Entonces, la policía tuvo que dejar que la gente de la comunidad entrara dentro de los bares, pero aún así estaba completamente prohibido mostrar gestos de cariño entre dos hombres o dos mujeres en la calle. Claro, esto nos sorprende, pero todavía hoy sigue pasando cosas así. Hay lugares, sin irte muy lejos, aquí en Madrid, que Madrid es una capital y es muy abierta y tal, pero según en qué barrios, porque de repente hay barrios que son como más clásicos, más convencionales, y que dos personas del mismo sexo demuestren su afecto, se cojan de la mano o se den un beso, es motivo de burla, de mirar, de discriminación al fin y al cabo. Entonces, esto me hace pensar que aunque estamos hablando de los años 60, esto todavía hoy sigue sucediendo. Entonces, claro, por eso esta es la necesidad de que todavía hoy se siga celebrando el Día del Orgullo Gay, porque todavía hay muchísimo trabajo por hacer. Como les decía, la policía irrumpía en los bares y ejercían la fuerza llevándose a personas incluso detenidas. Y el 28 de junio de 1969, la policía volvió a hacer lo de siempre. Una redada, empujones, insultos, arrestos. Pero esta noche algo cambió todo. La rabia acumulada de estas personas que sufrían la marginación, que sufrían la rabia acumulada durante años explotó. La gente dijo basta y empezaron a resistir, a lanzar monedas, botellas, piedras y a exponer su dignidad. Esta noche se convirtió en el principio de una revuelta que duraría varios días y encendió una lucha internacional. A ese fuego se le puso nombre la rebelión de Stonewall, de la cual hablaremos con detalle un poco más adelante.
Pero he querido comentarles un poco por encima esta situación porque este día en esta revuelta estaba Marsha P. Johnson. En medio de este caos hermoso y valiente estaba ella, con flores en la cabeza, con rabia en el pecho y una verdad irrenunciable, porque su vida valía. Así que vamos a hablar de ella. Marsha nació el 24 de agosto de 1945 en Elizabeth, Nueva Jersey, en una familia trabajadora profundamente religiosa. El nombre que le pusieron al nacer fue Malcolm Michael Jr., en una familia con muy pocos recursos, y era la quinta de 7 hermanos y su familia era muy católica y conservadora. Y muy pronto empezó a ejercer presión contra ella porque desde niña sintió que era diferente. Comenzó a vestirse con ropa femenina desde muy joven, pero también desde muy joven aprendió que el mundo no perdonaba esta diferencia. Su familia le presionaba, en el colegio se reían de ella, en la calle no estaba segura. Incluso su madre, un día que la vio vestirse con ropa de sus hermanas, le dijo que era muchísimo peor ser maricón que ser un perro callejero. Así que ella, en cuanto pudo, decidió marcharse, porque obviamente esta situación la hacía sufrir mucho. Y además también incluso una vez sufrió un abuso de un niño que era mayor que ella. Y decidió escapar de esa situación y para escapar pensó que podría ser una opción unirse al ejército de los Estados Unidos, cosa que hizo muy feliz a sus padres y a su familia, porque pensaban que esto iba a corregir su comportamiento, ¿no? Como si esto fuera algo que se tuviese que enderezar. Pero pronto ella se dio cuenta de que este no era su lugar, no se sintió cómoda allí. Entonces, como tampoco era una opción volver con sus padres y no tenía a dónde ir, pues decidió mudarse a Manhattan. Allí comenzó una vida nueva y por primera vez se cambió el nombre y comenzó a llamarse Black Marsha. Y como nadie le quería dar trabajo, se vio obligada a ejercer la prostitución. Durante este tiempo conoció a Sylvia Rivera, que se convertiría en su mejor amiga. Black Marsha poco a poco comenzó a definir su persona, a definir su imagen y llevaba flores en el pelo, llevaba túnicas, llevaba vestidos que sacaba de la basura y arreglaba y le gustaba vestir como una señora, pero como no tenía dinero para comprarlo, pues eso, lo sacaba de la basura, lo arreglaba, se lo ponía, pero también le gustaba jugar a ponerse pantalones de caballero. Y bueno, yo creo que pues jugaba un poco con el género fluido. Yo creo que ella se sentía una persona queer de género fluido. Y de hecho muchas veces por esto le preguntaban que cómo debían dirigirse a ella, así como él, como ella. Y ella contestaba, pay it no mind, que traducido al español sería como no, que no te importe, ¿no? No prestes atención. Y con esta frase acabó formando su nombre Marsha P. de Pay No Mind Johnson. No obstante, con las personas cercanas a ella no le importaba que se dirigieran a él como hombre y le llamaran Malcolm. Entonces, bueno, por eso a lo mejor durante este episodio puedo usar el género masculino o puedo usar el género femenino indistintamente, porque yo creo que ella pues no era algo que le importase demasiado, ¿no? Si alguien sabe un poco más de este tema, me encantaría que lo dejase en comentarios, pero es la sensación que a mí me queda después de escuchar, de leer su historia, porque no le importaba demasiado el género que se le quisiese atribuir, pero ella luchaba por la libertad de expresión, la libertad de vestirse como quisiera, su libertad sexual y por los derechos que toda persona tiene que tener independientemente de cómo quiera vestirse o de la sexualidad que tenga, ¿no? Allí, en las calles de Manhattan, encontró tanto la libertad como la pobreza extrema. Vivió en situación de calle la mayor parte de su vida. Era drag queen, performer, poeta callejera.
Fue una presencia constante en los márgenes. Se convirtió en una persona súper popular en el movimiento LGTBI, cuidando, acompañando, protestando. Además, lo poco que ganaba se lo daba a los demás. Ayudaba mucho en el aspecto psicológico también. Se transformó en una figura clave del movimiento queer en Nueva York. Después de los disturbios de Stonewall, de los que les hablé antes y de los que hablaré con más detalle un poco más adelante, ella, junto a su compañera y hermana de lucha, Sylvia Rivera, fundó STAR. STAR es Street Travesti Action Revolutionaries. STAR no era solo una organización, era una casa, literalmente. Convirtieron un apartamento abandonado en refugio para personas trans sin hogar, especialmente jóvenes rechazadas por su familia. Marcia no tenía dinero, pero compartía lo poco que tenía. No tenía poder, pero sostenía a quienes lo necesitaban. Y su forma de crear era cuidar. Su arte era su vida. Ella también fue activista por los derechos de las personas con VIH y apareció en míticas marchas del Gay Liberation Front. También fue retratada por Andy Warhol y nunca se benefició de la fama. Vivía en el amor, en la marginalidad, en la lucha y en la belleza de no ceder nunca su identidad. Ahora vamos a volver al tema de los bares y nos vamos a introducir en la historia de la revuelta del Stonewall, que es muy importante para contar el origen de la celebración del Día del Orgullo Gay. Como les decía, en el barrio de Greenwich Village se había puesto muy de moda este bar que se llamaba Stonewall Inn. Era el año 1966 y los dueños de este bar eran la familia Genovese. Esta familia era de la mafia italiana y estaban involucrados también en la bebida de contrabando. Ellos, muy listos y muy pendientes del dinero, se habían dado cuenta de que si montaban un bar donde fueran las personas del colectivo y se sentían seguras, pagarían mucho dinero y ellos ganarían mucho dinero. Entonces, ellos lo que hacían era admitir sin problema a la gente del colectivo. Les vendían bebidas que además estaban mezcladas con agua, así sacaban más dinerito, y también sobornaban a la policía para que no hicieran demasiadas redadas o si las tenían que hacer, avisaran primero a los dueños. Y entonces siempre las redadas eran a primera hora, en ese momento no había mucha gente, hacían la pantomima, la policía recibía el dinero y se iban. Aparentemente esto, nombrado así, puedes pensar que no es del todo, no es negativo, porque las personas del colectivo podían ir, sentirse seguras, estar ahí entre ellos conviviendo sin ningún tipo de problema. Pero no todo era bonito, porque esta familia lo que hacía era vigilar a las personas que iban y a los que se daban cuenta de que no habían avisado, no habían dicho a sus familias que eran homosexuales, porque estas personas preferían mantenerlo oculto. Ellos, la familia Genovese, chantajeaban a estas personas del colectivo exigiéndoles dinero o le dirían a sus familias que eran homosexuales. O sea, extorsionaban a la gente para sacar beneficio. Los tipos, bueno, pues eran gente de la mafia que lo que querían era sacar dinero y punto. En realidad no tenían ningún interés por ayudar a nadie. Además, el bar era ilegal, no tenía baños decentes, tampoco tenía puerta de emergencia, pero bueno, era un lugar donde la gente podía ir, estar tranquila, y pues Marcia y Silvia y sus amigas iban mucho a este sitio y se sentían allí un poco libres. Así fue como el Stonewall se convirtió en uno de los bares más populares de la zona y también también se convirtió muy popular porque admitía personas drag queen, cosa que en otros bares era impensable. Entonces nos marchamos a la mañana del 28 de junio de 1969. La policía esa mañana no actuó como de costumbre avisando a los dueños del bar antes de entrar, sino que irrumpieron directamente en el bar para hacer una redada. Encendieron las luces y entraron bruscamente, haciendo daño a la gente. Arrestaron a 13 personas que eran trans, travestis o drag queens. Y cuando se inició esta redada, mucha gente intentó huir,
pero no ocurrió lo que normalmente sucedía en estas situaciones, que la gente cuando esto sucedía se iban a sus casas. No, esta vez la gente se quedó en la puerta vigilando qué es lo que estaba sucediendo. Y Marcia estaba en el bar y un policía le dio un golpe muy fuerte, a lo que ella, muy enfadada, reaccionó dándole con el bolso al policía. Y entonces este energúmeno, este policía, le pegó más fuerte, haciéndole muchísimo daño. Y en este momento la gente que estaba en el bar, que estaban muy enfadados, comenzaron a tirarle a la policía botellas, monedas, vasos, sillas, todo lo que pillaran. Pero además es que la gente que se había quedado fuera también estaban increpando a la policía. Y este bar acabó incendiado, o sea, incendiado literal. Hubo un incendio, tuvo que llegar más policía de refuerzo para extinguir el fuego, dispersar a la gente que estaba protestando. Pero es que las protestas no acabaron, sino que continuaron 5 días más sin parar. Además, la gente del colectivo consiguió que se publicara en el periódico The Village Voice su versión de los hechos. Y esta fue la primera vez que las personas del colectivo vieron el poder que tenían si se unían en una meta en común. Y esto es algo que hemos visto ya más veces. Cómo hay un despertar en el momento en que uno se da cuenta del poder que tiene cuando te unes a los demás, el poder que tenemos cuando nos unimos a otras personas con la misma causa. Uno tiene muchísimo más poder unido. Entonces, esta es una historia que se repite en la historia, y en este caso fue el 28 de junio para las personas del colectivo. Dios mío, qué calor hace. A partir de este momento, Marcia y toda la gente de la comunidad comenzó a hacer actos sociales porque el barrio de Green Village estaba cambiando y se dieron cuenta de que lo que tenían que hacer era usar la palabra para educar a la sociedad, para hacer entender que lo que ellos querían, lo que ellas querían era existir para ocupar un espacio en la sociedad. Y de ese activismo nació el Frente de la Liberación Gay. Así que nos vamos a un año siguiente, un año después, el 28 de junio de 1970, y con todo el activismo que se había estado haciendo durante este año, miles de personas salieron a la calle con pancartas a reivindicar sus derechos. Además, Marcia y Silvia fundaron la organización STAR, como les contaba antes, que significaba en inglés Travestis Callejeras de Acción Revolucionaria, y daban asilo, comida y refugio a gente del colectivo que estaba desamparada. Esta organización estaba sufragada por el dinero que Marcia y Silvia conseguían a través de la prostitución. Es muy fuerte esto porque el dinero que ellas usaban para la organización salía de estar con gente que quería estar con ellas a escondidas, pero luego de cara al público las repudiaban, las humillaban. Y además esto es algo que todavía hoy sigue pasando. ¿Cuánta gente tiene relaciones con personas del colectivo y luego las repudian, las humillan, las insultan? Esto sigue hoy pasando todavía. Marcia y Silvia se hicieron muy famosas dentro de la lucha por el colectivo en Nueva York y sus hazañas comenzaron a conocerse por todo el mundo. Además, Marcia se enfrentó más de una vez cara a cara contra la policía, cosa que hizo que más de una vez se la llevaran detenida. Y en 1974 fue cuando Andy Warhol, lo que les contaba antes, que Andy Warhol hizo una obra donde era una serie de Polaroid, donde retrató a Marcia, y esta obra fue titulada Señoras y Caballeros y se centraba en drag queens. Se ha dicho muchas veces que Marcia fue la mujer que lanzó la primera piedra en Stonewall, y a ella misma le preguntaron esto en entrevistas y ella lo negó. Dijo que cuando ella había llegado los disturbios ya habían empezado. Pero bueno, no sé. Si no fue literalmente ella quien lanzó la primera piedra, ¿qué importa? Porque aunque no sepamos quién fue quien lanzó el primer objeto contra la policía, sí sabemos quién estaba en primera línea de lucha por los derechos del colectivo, y esa era Marcia. Y estuvo luego en primera lucha después del altercado de Stonewall y siguió en la lucha. Entonces ella es muy importante,
fue muy importante y sigue siendo muy importante para el colectivo. Sabemos que quienes estaban en primera línea eran mujeres trans, racializadas, pobres, trabajadoras sexuales, gente al margen del margen. Y durante décadas esas personas fueron silenciadas por la misma historia que decían haber construido. Es decir, el movimiento blanquea su relato. Borró a las Marcia, borró a las Silvia para dejar espacio a figuras más cómodas, más aceptables para el poder, como hombres blancos, cisgénero, con traje. Y el mito de la primera piedra se convirtió entonces en una trampa. Se usó su imagen como símbolo revolucionario, pero sin escuchar sus demandas reales. Y es por esto que hoy aquí la reivindicamos con su nombre completo, con su historia sin maquillaje. Marsha P. Johnson fue una revolucionaria trans negra que desafió no solo al sistema, sino también a un movimiento que quiso dejarla fuera. Porque Marsha no tenía nada y aún así lo dio todo. Fundó junto a Silvia Rivera Estar, un espacio de acogida, cuidado y rebeldía, que era un hogar construido desde los márgenes para personas trans y queer que vivían en la calle como ella. Lo que ellas hacían era asistencialismo, era resistencia pura, era comunidad, era revolución. También militó en la década de los 80 en un grupo que se llamaba ACT UP, que luchaba por los derechos de personas con VIH, cuando el mundo miraba hacia otro lado, y ella ayudó a visibilizar la enfermedad y explicaba también a la gente en qué consistía esta enfermedad, porque había muchísima desinformación y ella compartía información y hacía activismo acerca de que no solo las personas del colectivo podrían sufrir la enfermedad, porque esto era un mito que se creía antes. Marsha fue muchas cosas. Fue madre simbólica de cientos de performance, creyente, alma libre, pero ante todo fue radical. Ella en 1990 comenzó a sufrir cambios de humor. En ese momento ella estaba viviendo con un amigo y en algunas ocasiones tuvieron que llevarla al hospital o incluso llamar a la policía porque se ponía violenta pegando a la gente. Comenzaron a decir que ella podría tener esquizofrenia, aunque ella en una entrevista que hizo más tarde reconoció y confesó que hacía ya 2 años que sabía que era positiva en VIH. Y ahora es cuando tenemos que hablar del trágico final de Marsha, porque como otras tantas mujeres que incomodan al sistema, ella murió en circunstancias extrañas. Era el 6 de julio de 1992 y hacía pocos días que se había celebrado el Día del Orgullo. La gente estaba celebrando todo lo que habían conseguido, el esfuerzo, los derechos que habían conquistado y también la lucha que aún quedaba por hacer. Ese día, el 6 de julio, su cuerpo apareció flotando en el río Hudson. La policía lo catalogó de un suicidio, achacándolo a los ataques que ella había sufrido meses antes. Pero quienes la conocían sabían que esto no era verdad, que esto era imposible, que Marsha no iba a tomar esa decisión y que no encajaba con la historia. Como su compañero de piso, que decía que era imposible que Marsha hubiera hecho eso. Además, la autopsia dejaba abierta la posibilidad de homicidio y no estaba para nada claro que ella misma hubiera hecho esto. Aún así, el caso se cerró en días y la policía no hizo absolutamente nada. Décadas después incluso su caso fue reabierto como posible homicidio, aunque aún sigue sin haber justicia para Marsha. Pero hay una teoría muy fuerte sobre lo que podría haberle pasado a Marsha. Como les comentaba al principio, quienes llevaban el bar de Stonewall pertenecían a la mafia italiana y en aquellos años la mafia era muy fuerte en Nueva York y como ellos estaban donde había dinero, se habían dado cuenta de que en estos años donde se había celebrado el orgullo se ganaba muchísimo dinero. Entonces la mafia se ofreció a gestionar todas las donaciones que se recaudaban durante la marcha del orgullo. Y este dinero, que se supone se iba a usar para sufragar la causa, mágicamente no se sabía dónde estaba. Y Marsha, que se había dado cuenta, se enfrentó a esta gente, a la mafia italiana, y ellos la habían amenazado de que algo malo le iba a pasar si seguía por ese camino.
También se cuenta que la noche anterior a encontrar el cuerpo de Marcia en el río, una amiga de ella fue avisada por otra persona porque habían visto un coche lleno de hombres que querían pelea e iban buscando mujeres del colectivo para vete a saber qué, ¿no? Y quizás Marcia se encontró con ellos. El funeral de Marcia fue celebrado en una iglesia local, fue multitudinario y la policía permitió que se cerrara la Quinta Avenida para albergar a todas las personas asistentes. Ella fue incinerada y las cenizas se tiraron al río Hudson. Fue despedida con mucho amor por sus amigos y familiares, que todos la consideraban una persona muy espiritual, que atendía a todo el mundo, que regalaba lo poco que tenía para ayudar a los demás. Y a pesar de su asesinato, su legado creció porque en 2019 el Ayuntamiento de Nueva York anunció una estatua en su honor junto a la de Sylvia Rivera, la primera estatua dedicada a mujeres trans en la ciudad. Hoy, colectivos de personas trans y racializadas en todo el mundo reivindican su nombre. No como mártir, sino como símbolo de una lucha viva porque todavía queda mucho por hacer. Porque Marcia no fue una nota al pie de la historia del orgullo, ella fue la raíz. Y su vida nos recuerda que la revolución no se hace desde los centros de poder, sino desde los márgenes, con las uñas, con el cuerpo, con amor. No podemos esperar a que el poder nos dé los derechos, tenemos que salir a buscarlos. Mientras preparaba este episodio, no dejaba de pensar en cómo habría sido tener a Marcia aquí con nosotras, con su corona de flores, su risa enorme y su voz suave diciendo "Pay it no mind", ¿qué te importa? No te importa. Pienso en todas las veces que a mí me han querido borrar, cuando he sentido que mi voz no importaba, cuando el sistema me decía que no había lugar para mí, y entonces aparece Marcia como una llama que no se apaga, como un recordatorio de que crear desde el amor también es resistir, que cuidar, que organizarse, que vivir con alegría en un mundo que quiere verte rota es un acto profundamente político. Ella no solo era trans, también era negra, marginada y luchó sin jamás tirar la toalla. Ella no escribió tratados y su legado no cabe en museos, pero su legado está en cada marcha, en cada colectivo que cuida a los suyos, en cada persona trans que hoy sigue luchando por existir con dignidad. Y es que me emociono porque sinceramente la vida de esta mujer es increíble, es impresionante, el amor que ella tenía para dar, cómo compartía lo poco que tenía y cómo luchó hasta el final por sus derechos y por los derechos de todas las personas del colectivo, simplemente diciendo, estamos aquí y merecemos vivir y merecemos nuestra dignidad y merecemos nuestro espacio. Y por eso Marcia hoy está aquí en Mujeres que Desafiaron la Historia, porque ella también reescribió la historia a su manera, con brillo, con rabia, con mucho amor. Y si tú que me escuchas hoy sientes que estás sola, que estás en el margen, que no encajas, recuerda a Marcia. Ella también fue expulsada, pero nunca dejó de brillar. Nos enseñó que no hace falta que nos den permiso para existir. Solo valor para decir, aquí estoy. Y eso, mi gente, también es revolución. Así que si te sientes al margen, si te sientes sola, si te sientes que no encajas, levanta la voz y di, aquí estoy, porque todos tenemos derecho a existir, independientemente de nuestra orientación sexual o de nuestra manera de vestir o de cómo seamos, todos tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a vivir con dignidad. Así que muchísimas gracias por estar hoy aquí conmigo en un episodio más de Mujeres que Desafiaron la Historia. Si este episodio de Marcia P. Johnson te removió algo, por favor, compártelo, dale like, deja algún comentario. Ayúdame a pasar la voz, a que más personas conozcan este canal, a estas mujeres increíbles. Todavía quedan muchísimas más por venir. No voy a parar, voy a seguir haciéndolo. Voy a estar todo el verano trabajando para compartir vídeos con ustedes, para que la voz de estas mujeres siga viva. Sigue el canal, deja tu comentario, envíame un mensaje o un comentario sobre qué te ha hecho sentir este episodio, porque quiero que esto sea una comunidad que vaya creciendo. Este canal es el legado de estas mujeres que desafiaron la historia. Comparte, comenta, da like. Y nos vemos en el próximo episodio de Mujeres que Desafiaron la Historia. Muchísimas gracias, mi gente, por estar aquí conmigo. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar aquí.